¿no? Y entonces andaba yo por Polanco y hice tiempo récord a estas horas hasta acá, pero bueno, no pasó nada, aquí estamos ya. Oigan, pues muchas gracias por estar con nosotros y atender nuestra invitación. Hoy les queríamos proponer este tema que es un poco diferente a la forma en que lo hemos hecho. Se parece más a lo que hicimos aquella vez de la pregunta de Einstein de si el universo sería hostil o amigable, ¿no? Entonces, ahora en lugar de eso, la pregunta sería si necesitamos aprender a pensar de formas nuevas. Y a propósito de eso, pues hay que recordar que nosotros ya habíamos visitado y dialogado sobre el tema de pensar o pensamiento y conocimiento por allá de septiembre, según encontré en nuestros archivos, y de ahí salieron conclusiones, creo yo, muy interesantes que me gustaría repasar muy rápidamente ahorita en los primeros minutos y a ver ustedes qué opinan. Me concreté a rescatar, digamos, las aportaciones que hubo en la fase de la cosecha de aquella ocasión. Entonces, se los voy a pasar muy rápidamente y si quieren, pues comentamos ahí también muy brevemente un poquito sobre estos temas antes de entrarle ya de lleno a la parte de la pregunta de si necesitamos aprender a pensar de formas nuevas. No sé si con eso podemos empezar, Luis, René, o quieren comentar ustedes algo. Yo por mí no necesito, creo no necesitar hacer ninguna explicación. Ya ahorita por lo pronto lo hiciste bien. Si acaso viene al caso lo que te al caso, bueno, lo menciono, pero creo que vamos bien. A ver si René también está de acuerdo. Y yo ahorita estoy tratando de mover esto porque de alguna manera a ustedes los veo, pero lo que tú estás proyectando no. Algo moví aquí, pero ahorita lo. Ahorita lo regresas. Sí, Bueno, pues entonces avanzamos. Esto lo vamos a ver en el orden en el que se está, digamos, grabado esto en el testigo que tenemos de aquella ocasión, ¿no? Entonces, una primera idea es que pensar, conocer y saber son tres conceptos estrechamente relacionados, ¿no? Y allí, pues nosotros habíamos invitado a aquella ocasión a pensar sobre pensar y conocer, pero también salió de alguna manera este tema de saber, ¿no? Y parece que son, digamos, ideas muy familiarizadas, muy cercanas. Acá dije yo particularmente que pensar me parecía que era una experiencia, que conocer me parecía que era un proceso y que saber es una emoción que da confianza, ¿no? Eso fue parte de mi cosecha a raíz de lo que escuchamos en aquella ocasión. Después todavía continué yo con que pensar, conocer y saber están determinados socialmente por el lenguaje y vamos a ver cómo otros también en su cosecha o en su canasta, como le dice luego Luis, pues habían rescatado esta parte social también de lo de pensar. Y que los lenguajes, yo me llevé esto también, los lenguajes son determinantes en la conformación de ideas y mentalidades, ¿no? Un poco los mindsets, en el sentido de que, pues a final de cuentas, se piensa por lo menos ligeramente diferente o suficientemente diferenciable, dependiendo del idioma en el que uno se mueve. Y yo terminé con esta otra idea de que focalizar era un concepto también relevante en la parte de pensar, porque probablemente uno de los, o como parte del proceso de pensar está esta idea de focalizar, entendido como lo que esta discriminación de información y de las percepciones entre las que nos llaman la atención y nos concentramos, en las que nos concentramos y las que descartamos o desechamos, ¿no? Esto quizás más adelante, creo yo, quizás en el diálogo de hoy puede pues confirmar que tiene relevancia en este enfoque desde una perspectiva del proceso de pensar, ¿no? Bueno, ese fui yo. Luego siguió Jorge.
En aquella ocasión, lástima que hoy no nos acompaña, pero en aquella ocasión él nos decía, bueno, inicialmente los humanos pensamos para sobrevivir, pero hoy pensamos para confiar y contrarrestar el miedo. Y aquí introdujo, me parece a mí de manera muy interesante, esta idea de que el pensar, ¿no? Pues es una manera pues quitarnos el miedo o los miedos. Él siguió también con estas otras ideas, ¿no? El contraste del miedo es el confort. Y para salir de la zona de confort se necesita confianza, es decir, no temer. Y se trata de poder salir adelante y explorar, ¿no? Entonces, él creo que aquí identificó algunas, digamos, ventajas que tiene lo de pensar. Él continuó, el ámbito de las experiencias es caótica y donde se encuentran las expresiones artísticas, místicas, religiosas y similares, ¿no? Y estas son las que él mencionó. Y yo ahora me he quedado pensando de si no debió haber incluido allí también, o podríamos incluir nosotros, las ideas o las expresiones científicas, ¿no? También como uno de estos ámbitos de experiencias que él estaba tratando de destacar. Para entrar en estos ámbitos se necesita coraje y confianza, no tener miedo, ¿no? Probablemente aquí, si estuviera Jorge, podría abundar un poco más sobre las razones que tuvo él para llevarse esto en su cosecha. Luego siguió en esa ocasión René con ideas de este estilo. Ahora sí René está aquí, así es que nos podrá decir. Por supuesto, aquí sí vale la pena. En todos los casos me permití yo hacer un poquito alguna reformulación o parafraseo con la esperanza de que las ideas quedaran un poco más claras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice René. Pensar es una experiencia y un acto individual. Es un primer punto que él nos dejó en aquella ocasión. Luego, otro es que conocimiento es un bien común. Si no se comparte, no hay conocimiento. Y el pensamiento se convierte en conocimiento cuando otros lo conectan, esa fue la palabra que usó textualmente, que lo conectan también, ¿no? Entonces aquí es claro, él lo había dicho a lo largo del diálogo y fueron uno de los temas que a mí me llamaron y capturaron la atención o mi atención y fue por eso que yo lo incluí como ya quedó aquí dicho. Pensar requiere mucho más que conocer. Se puede conocer sin pensar. Es lo que pasa cuando no hay reflexión y te quedas en la superficie, ¿no? Entonces aquí hay una caracterización, en un enunciado de una propiedad que a mí también me parece muy interesante, como lo plantea René, sobre lo que significa conocer, ¿no? Se puede conocer sin pensar, ¿no? Y bueno, pues eso puede implicar también que tiene algunos riesgos, esto de conocer sin pensar. Y luego, ya hacia el final, René nos dijo, la falta de pensar tiene en jaque a nuestro mundo. En aquella ocasión, como era su cosecha, no nos dio más datos, a lo mejor ahora puede abundar. Y pensar puede generar conocimiento nuevo. Y esto es muy interesante, creo que también es un apunte acerca del proceso de pensar. Y una de las formas en las que a lo mejor pensar puede generar conocimiento nuevo es quizás un poco la materia de la invitación de hoy, ¿no? Que es pensar sobre pensar, ¿no? Y esto le da, hay un reciclado ahí en el proceso que puede tener efectos muy interesantes. Después Enrique nos dijo, él fue muy parco, nos dio nada más dos perlas, ¿no? Hay que pensar para saber y para conocer, ¿no? Son dos cosas que él se llevó. Y la segunda fue, pensar nos enriquece individual y colectivamente. Y yo creo que con eso, con estos elementos, él hizo una síntesis muy compacta del diálogo que tuvimos en aquella vez.
Por supuesto, luego siguió Alejandro, también muy puntual. Saber está relacionado con la emoción. Perdón. Hay un sentimiento de empoderamiento, algo profundo. Y yo agregué, por eso está esto entre corchetes, aquí una idea que no pude dejar de anotar, porque no estoy seguro si entonces no es esto producto de la confianza que da el pensar, conocer y saber, ¿no? La idea de que saber está relacionado con la emoción, pues nos da eso, confianza, y nos permite hacer cosas un poco como lo que nos propuso Jorge. Alejandro, continuo. El conocimiento permite transformar el miedo en confianza. Entonces, en síntesis, confianza es, digamos, opuesto o está contra el miedo. Y al final llegamos con, no menos importante, por supuesto, llegamos con Pablo, y él hizo también una serie de síntesis pues muy serias, diría yo. El conocimiento es infinito y colectivo, ¿no? Son, son afirmaciones, creo yo, categóricas, muy válidas. No hay una verdad, ¿no? No era el tema, ¿verdad? Fue objeto de otra discusión, de otro diálogo en otra ocasión. Sin embargo, aquí, en esta ocasión, Pablo no pudo, o tuvo la necesidad de recuperar la idea de verdad y enfatizar que no hay una verdad, hay diferentes perspectivas. El fin último del ser humano no es conocer, ¿no? Y eso pues quizás es relevante en la medida de que pues entonces hay otras cosas en las que eh, otros objetivos, otros propósitos superiores a la idea de simplemente conocer. Y aclara, ¿no? Conocer por sí mismo no hace ninguna diferencia en la plenitud del individuo. Es decir, para ser pleno no necesita uno necesariamente, no necesita conocer, hay otras formas. Pero el conocimiento enriquece ciertamente la vida, y conocer es parte de vivir, es parte de la vida, ¿no? Otra perla de Paulo es aprender. ¿Por qué quiero aprender? Él lo formuló así en preguntas, ¿no? ¿De qué manera me enriquezco a mí o a otros con el conocimiento? ¿Quien conoce menos es menos feliz? ¿O quien conoce más es más feliz? ¿No? Esta vinculación con un sentido, pues a mí me parece que uno de los elementos trascendentes pues es la felicidad de nuestras vidas, o la felicidad de nuestras vidas, ¿no? Y que aquí lo rescatara Pablo me parece, pues por lo menos impresionante. Y no hay que permitir que se nos infle el ego, simplemente porque conocemos algo más que otros. Y bueno, con eso terminamos esta revisión de la cosecha de aquella ocasión en septiembre sobre pensar y conocer. Y ahora me gustaría pues pasar a nuestro tema, el de necesitamos aprender a pensar de formas nuevas. Y quizás aquí simplemente el hecho de plantear esta pregunta, a mí me parece, no sé ustedes qué vayan a opinar, pero que esto supone que la forma en que pensamos hasta ahora nos ha traído al punto y momento que estamos viviendo, y no podemos darnos por satisfecho con lo que tenemos a la vista. Por eso, o sea, si de verdad nos preguntamos, necesitamos aprender a pensar de formas nuevas, es porque debe haber algún motivo de insatisfacción con la manera en que pensamos actualmente, y yo creo que si hay alguna razón para estar insatisfechos, pues tendría que ser pues más o menos esta idea, ¿no? La de que pues pensar nos ha traído, la manera en que pensamos convencionalmente nos ha traído al punto donde estamos ahora, y queda la duda de si eso sería, ¿no? Esta forma de pensar nos permite estar satisfechos con lo que tenemos a la vista. Yo con eso concluyo digamos, esta especie de impulso. No sé quién quiera empezar, a lo mejor René o Luis, pero por supuesto todo el mundo está en su derecho de participar. Me gustaría introducir un tema
que se me hace fundamental dentro de todo esto del pensamiento. O sea, debemos de estar conscientes de que pensar genera una vibración. O sea, nosotros, según las vibraciones que tengamos, es cuando pensamos positivamente y llegamos a vibraciones mucho más altas, a emociones más adecuadas, que si permitimos, o sea, que haya un pensamiento negativo. Ese es un tema. Los pensamientos tienen vibraciones. Lo que pasa aquí, si ustedes se ponen la mano en la cabeza y ven toda la energía que está circulando en la cabeza, es espectacular. Entonces, y la otra fundamental es, nosotros podemos decidir nuestros pensamientos, decidirlos. No es que nos dejemos así en piloto automático, que nuestros pensamientos ahí estén. Hay quien dice que hay 20,000 pensamientos al día, 60,000 pensamientos al día, y todo el mundo, pues eso es, lo importante saber es que qué vas a hacer con el pensamiento, qué decides pensar para generar una vibración alta. Es la contribución que quería que pudiéramos incluir también en nuestro análisis del día de hoy, porque eso da totalmente nuevas direcciones a dónde ir. Y además, el pensamiento positivo que uno decide tiene el efecto en la misma salud de la persona. Si yo tengo la certeza y hablo continuamente de lo agradecido que estoy de estar saludable, la salud se mejora sin lugar a duda, y aquello que permito que cause estrés me genera malestar y enfermedad. Entonces esos conceptos los considero fundamental para meterlos a nuestra conversación. Buenísimo, muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que eso nos ayuda a seguir, digamos, acotando o entendiendo o conociendo los efectos y las expresiones del pensamiento, ¿no? Y habría que ver eso, cómo o qué nos lleva o qué nos dice de si necesitamos pensar de manera diferente. Pero ya con esto creo que tendríamos quizás un indicador potencial de saber si nuestro pensamiento es mejor o peor de una u otra forma. Creo que levantaste la mano, René. Y tal vez para agregar también una idea sobre el pensamiento, es algo que dijo Heidegger, que es interesante. O sea, él reflexiona de alguna manera sobre el pensamiento. Él dice que cuando tú estás en ciencia o estás ejecutando ciencia, en realidad no es un tipo de pensamiento, digamos, pero no es el pensamiento que para él se le hace más interesante. El pensamiento científico de causa y efecto es cálculo, es una especie de cálculo, digamos, ¿no? Entonces, si tú estás en física o en matemáticas, estás resolviendo problemas, no estás pensando de una forma, digamos, determinada, pero hay otro tipo de pensamiento que ese es accesible para todos los seres humanos, digamos, es una condición humana, pero que se utiliza, según su opinión, muy poco. No pensamos muy poco, es para muy poquitos llegan a este nivel, y tener pensamientos todo mundo tiene. Pero estos, quizá, con lo que dice Guillermo, son los pensamientos no están vinculados al acto intencionado. Es decir, como que me llegan todas estas ideas, que esto de que me está dando vueltas la cabeza toda la noche, no dejo de pensar, en realidad son pensamientos, sino que pensar es este acto intencionado de cómo percibimos, conceptualizamos y construimos el mundo o la realidad en la que vivimos. Yo es así como entiendo este pensar, y requiere de una participación nuestra, de alguna manera activa, ¿no? Intencionada, reflexionada, profunda, ¿sí? Y no superficialmente bola de pensamientos en mi cabeza. Sí, y sin duda hay esta parte, digamos, volitiva
o de intención o de control, no sé cómo llamarlo, en nuestro proceso de pensar. Yo no sé, quizás valdría la pena proponer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no será, lo planteo yo, no será que pensar este proceso mental que tenemos como organismos humanos, ¿no? Es, bueno, creo que ya quedó claro, por lo menos en la sesión en la que lo platicamos y lo dialogamos, es una manera de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Tenemos ahí conocer, tenemos ahí saber, ¿no? No sé, ya sé que esto a lo mejor va a resultar un poco tratar de encontrarle la mecánica o una perspectiva mecanicista del proceso de pensar, pero a lo mejor ayuda un poco, no sé, ¿no? Entonces, tenemos un entorno, lo conocemos en la medida que recibimos estímulos de ese entorno, ¿no? Y empezamos a escoger la información que nos parece más importante, más pues relevante en un momento dado de ese entorno o de esas estímulos que recibimos. Yo por eso en aquella ocasión puse la idea del foco, ¿no? Y al final hacemos no sé qué llamarlo, a lo mejor el nombre es precisamente pensar, ¿no? Que es una especie de síntesis quizás, ¿no? Que nos dice, bueno, esto que recibí del entorno, pues ahora es esto, ¿no? Que puede ser simplemente un concepto, asignarle un nombre o una relación causa-efecto, no sé, alguna cosa de ese estilo. Y a partir de ahí viene la emoción, podría ser, ¿no? La emoción de que nos da esta tranquilidad que viene con la certeza de que ya conocimos, ¿no? Ahora sé de saber, ¿no? Y entonces eso me permite estar tranquilo. Si el proceso no termina así, entonces nos quedamos con un potencialmente, creo yo, con una sensación de angustia, de miedo, ¿no? Como se mencionó en aquella ocasión, y nos deja incómodos. A ver, ya logré, creo que algunos se animaran. Este, Esteban, y ¿me luego oyen a Enrique. mí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, es que por alguna razón aquí mi pantalla cambió, aquí los veía, ya no los veo, ya no puedo poner ni quitar mano, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, les haré una señica cuando quisiera que me consideren levantando la mano. ¿Quién sabe? estaremos, Algo me movía aquí. estaremos atentos a tus señales, Luis. Bueno, Adelante, Esteban. Buenas noches, amigos. Tenía rato sin mirarlos, sin oírlos. Y bueno, no sé en qué parte de, de esta gran reflexión que digamos que pateaste o que empezaste, Alberto, con esa presentación, pero tengo una idea que quisiera poner sobre la mesa o la sigo masticando, pero tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas y la relación con aprender a pensar de otras maneras. Creo que en dos dimensiones, primero en la vida en comunidad, es necesario ¿no? Es una realidad que aprender a pensar de otras maneras está ahí. Número uno, porque vivir en comunidad tiene que ver con la libertad de los individuos, ¿no? Tiene que ver con también el respeto y para eso ser empáticos y entonces saber que hay otras maneras de pensar, que somos diversos, y luego también con la individualidad, ¿no? Y que ahí pudiéramos pensar desde el sentido más primitivo que sea supervivencia, ¿no? Digamos que desde el sentido primitivo de sobrevivir hay que pensar de otras maneras y hay que aprender a pensar de otras maneras, pero también desde el sentido, digamos, más compasivo o autocompasivo, como reducir el sufrimiento y aumentar la felicidad, ¿no? También, digamos que al sanar traumas o al deconstruir ciertas ideas hay que entonces pensar de otras maneras, ¿no? Y creo que esas dos cosas
seguramente hay más, pero creo que esas dos dimensiones también se juntan en la innovación o en la evolución, ¿no? Porque tiene que ver, número uno, también el pensar de otras maneras con cómo te haces de información. Para hacerte de información tienes que aceptar que hay otras maneras de pensar y que ignoras muchas cosas, entonces hacerte información tiene que ver con aprender también otras maneras. Y luego a la hora de sintetizarlas y de procesarlas también tienes que ir tal vez por otros caminos de pensamiento, porque si solo miras desde tus ojos y solo sigues el racional al que estás acostumbrado, te perderás entonces de otras maneras de sintetizar esta información. Entonces, hasta ahí mi pensamiento a estas alturas de la plática, pero eso comparto. Buenísimo, buenísimo, Levanto, gracias, Esteban. levanto mi mano y no sé en qué número vaya, cuántos hay antes, Está pero Enrique antes, si quieres le damos la palabra a Enrique y sigues tú, Luis. claro, por supuesto. Adelante, Enrique. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo escuchando un poco y reflexionando, pues no sé si lo que sea prudente es aprender a pensar de manera distinta o simplemente aprender a pensar. Y lo planteo desde este punto de vista porque, bueno, la toma de decisiones, el reflexionar, el imaginar, el juzgar, resolver problemas, el desarrollar propuestas, todo esto requiere previamente de pasar por el pensamiento. Y pareciera que hoy, en la época actual, el principal reto que tenemos como humanidad es precisamente el de pensar. ¿Y por qué lo digo? Porque no todo el mundo quiere tomar decisiones, no todo el mundo quiere reflexionar las situaciones del entorno en el que estamos, no todo el mundo quiere plantear propuestas porque pues, requiere de esa parte reflexiva que nos lo permite el pensamiento. Y evidentemente, como lo señalaba tampoco Esteban, el entender otras perspectivas pues requiere del pensamiento. Entonces, yo no sé si lo que realmente hoy por hoy necesitamos es una nueva forma de pensar o necesitamos simplemente aplicar el pensar, porque a la larga también el pensar lleva a que se aterrice en que es la forma en cómo nos vamos a conocer y por lo tanto relacionarnos con nosotros mismos, pero también cómo nos vamos a relacionar con los demás y con nuestro entorno. Entonces, creo que ahí lo fundamental es más que conceptos de si realmente tenemos que pensar distinto, yo diría, a lo mejor lo que tenemos que hacer es comenzar por el pensar. Sería mi aportación hasta el momento. Excelente, muchísimas gracias, Enrique. Luis. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, decir, tenemos que encontrar otra forma de pensar, una forma nueva de pensar. Todo esto, yo creo que debe de haber alguna razón por la cual queremos hacerlo. Debe haber algo que nos indique que la forma como estamos pensando no es la forma adecuada, o por lo menos no es la forma más completa de cómo lo podemos hacer. Debe de haber una razón para ello. Y creo, no sé si todo mundo estemos al tanto de la motivación que pusimos para Globalytics, basada en algo que había, bueno, es en una parte, es un resumen de una parte bueno, de la introducción de lo que es el manifiesto de Potsdam. El manifiesto de Potsdam es una evolución hasta donde conocemos de 3 pasos. La primera la escribió Albert Einstein y estaba enfocada a tratar pues de convencer sobre todo al presidente de Estados Unidos que estuviera al pendiente para que lo que él había descubierto no pudiera llegar a ser una forma de agresión, no pudiera ser de hacer armas, etcétera, porque era muy peligroso y podría acabarse el mundo muy rápido. Después de un tiempo, y ya después de la guerra, todo eso
entonces fue Bertrand Russell que escribió algo al respecto, pero un paso más adelante, y finalmente hizo que también le dio a Einstein para que firmara, y fueran los dos los que firmaban esta nueva versión del manifiesto. Einstein ya estaba muy malo, viejo, y estuvo de acuerdo porque seguía lo mismo, pero en una época posterior, y ya no se trataba directamente de que hicieran o que no hicieran armas para la guerra, armas nucleares para la guerra. Ya había pasado la guerra, y aquí Russell lo que trató de hacer es de que durante la Guerra Fría no fueran a pensar en resolverla también con armas nucleares. Finalmente todo esto se solucionó, entonces salió una nueva versión, y esta versión la hicieron entre un grupo que dirigió Hans-Peter Dürr, que en su tiempo era el director del Instituto Max Planck. Y bueno, ellos hacen mención al hecho de que no estamos pensando bien, es muy corto lo que pensamos, nos quedamos en un pensamiento que está siendo limitado con el conocimiento de palabras, de términos, y que nos quedamos muy cortos en la capacidad con la que podemos pensar, y deberíamos de buscar de qué forma podemos hacerlo. Entonces, esto eh, lo explica obviamente de una forma más, pues se puede decir, más extensa, pero finalmente a lo que él llega es a decir, tenemos que ampliar nuestra capacidad de pensamiento. Y lo que tenemos que hacer es usar el pensamiento que se basa en la física cuántica. Lo digo hasta ahí en este momento porque tenemos ya también de una manera manifiesta, cuando estuvimos tratando de avanzar como Globalytic, le hicimos, y una persona que estuvo muy involucrada en redactar la motivación Globalytic fue precisamente Alberto. Y sin ir más allá, leo aquí muy rápido lo que dice el núcleo de la motivación esta. Dice, Globalytic nos motiva a reunirnos con otras personas convencidas de que necesitamos formas de pensar nuevas, diversas y más amplias ante la situación crítica que vivimos, causada por un pensamiento científico, político y económico que ha resultado globalmente dominante y aceptado acríticamente, con efectos destructivos no solo en la biodiversidad, sino perdón, aquí en la biodiversidad, sino en la diversidad de ideas y del mismo pensamiento. Atender, bueno, y otra cosa que nos sigue diciendo nos motiva a atender y sumarnos al llamado plasmado en el manifiesto de Potsdam, en las tesis de Potsdam, ambos de 2005, y que nos urge a aprender a pensar en una forma nueva para evitar colectivamente las amenazas que se cierren sobre la vida y su evolución en nuestro planeta. Y esto sigue, pero aquí manifiesta un poquito más de que estamos pensando de una manera como que nos fue impuesta, una forma, pues en un principio fue un descubrimiento, ¿no? Y el pensamiento que tenemos está basado no decimos la iluminación, le decimos fue el tiempo no era iluminación, era Ilustración. de la ilustración. Muchas gracias, así es.
Bueno, y esto tiene 300 años, por lo cual se desarrolló todo, pues muchísimo pensamiento, ciencia, etcétera. Y el pensamiento principal que se desarrolló sobre esto fue la física, pero fue una física que hoy día se le llama física newtoniana, eh, que está basada en fenómenos físicos, pero de lo material. Y bueno, pues esto ha llegado y se ha desarrollado mucho ese pensamiento. Sin embargo, los fenómenos que suceden hoy con los que se trabaja van más allá de lo que es la física material. Y de hecho se usan algunos fenómenos que ya son, se puede decir, de alguna manera cuánticos. Sin embargo, el esquema de pensamiento sigue siendo el mismo, el material. Y esto, en algunos casos se dice, bueno, se está usando esto porque es la manera de poder entender bien, y lo que pasa es de que se está utilizando esta forma de pensar para poder controlar todo, controlar cómo funciona la economía de acuerdo a la ciencia anterior, a la ciencia de la ilustración, la economía, la cultura, en fin, todos los pensamientos que tenemos los hacemos por medio de este esquema que tenemos de la ilustración basado en la razón y en la exactitud. Y obviamente resultó muy bien durante un tiempo porque usando la razón como principal forma de conocimiento y usando la, eh, la causalidad como principal motivo, pues esto se hace muy controlable, y entonces todo lo que se hace se quiere seguir teniendo controlable de la misma manera. Sin embargo, pues el mismo Einstein en algún lugar nos dice, si tenemos un problema, tenemos que ver de qué manera o qué pensamiento creó este problema, y lo único que sabemos es que para salir de este problema tenemos que pensar de una manera superior a la forma de pensamiento que lo creó. Eso para empezar. Y en segundo lugar, bueno, pues aquí la propuesta que hacen es precisamente el, y proponen este manifiesto, y que de alguna manera ya lo hemos manifestado en esta motivación, nos llama a que encontremos las formas de usar el pensamiento cuántico, y no nada más porque sea muy exótico, ni mucho menos, sino que es un pensamiento que nos lleva, que es más sofisticado, porque todo lo que es la física newtoniana está basado, y todas las demás actividades están planteadas porque lo sabemos y lo podemos percibir por los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que en el manifiesto se dice, este, toda la física, todo el conocimiento que tenemos mediante la forma tradicional de ver, qué bien, ya apareció aquí todo, ya veo a Alberto, ya veo a todos, ahora yo voy a pensar mejor y a ahorrar un poquito más de tiempo. Resulta que nos dice el pensamiento tradicional lo podemos siempre acompañar por los sentidos. Y el pensamiento cuántico, la única manera de percibirlo es la mente. Entonces, la mente es la que tenemos que desarrollar para poder, en primer lugar, entender mejor y desarrollar este pensamiento. Y bueno, pues esto es una de las cuestiones que se propone como el siguiente paso, el utilizar una forma de pensar que no piensa en un mundo físico y cerrado, porque la materia, todo lo que es materia,
pues sufre de la ay, se me fue la palabra, la entropía, sufre entropía, y la entropía es la que reina en un campo cerrado. La física cuántica habla de un campo abierto, un mundo abierto, donde no hay entropía, al revés. No es tampoco la cuestión de que exista en el universo una cantidad de energía, y esa energía se va usando y desgraciadamente ya no se puede reutilizar igual porque cambia de calidad. Y más que nada el orden va cambiando y el orden se va convirtiendo en desorden. Y esto pues eso es el final, el que nos lleva a un pensamiento hecho sobre el esquema anterior. Con este nuevo esquema anterior abierto, la entropía realmente no existe, porque cuando se empieza a ver un desequilibrio, hay forma en que se pueda tomar más energía de otro lado y permitir que esto siga viviendo y perfeccionándose. Y pues es lo que permite que haya creatividad real e intencionalidad real. Este, Hasta ahí quisiera yo quedarme, pero, porque creo que ahí ya es mucho lo que viene, pero eso ya lo tenemos de alguna manera manifestado, de que hemos tomado una forma de pensar de una forma acrítica, porque era la forma normal, sin darnos cuenta que estaba basado en un mundo cerrado. Ahora veamos qué haría un mundo abierto por nosotros y de qué ventajas tiene para la humanidad. Y para esto no se requiere por ningún motivo ser un físico, estudiar física cuántica a profundidad. Se requiere simplemente ir viendo qué principios, porque de la manera como hay principios para la física newtoniana, también hay principios para la física cuántica. Y bueno, por un lado también pensar de que no es que se desplace totalmente y ya no consideremos la física newtoniana, porque es una parte de la realidad, pero tenemos que ver la otra parte de la realidad, que es infinitamente mayor. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, lo que no me llama la atención, me entusiasma ver de qué forma podemos empezar a utilizar este pensamiento, que es un pensamiento, en primer lugar, que nos lleva bueno, no al positivismo, nos lleva al perdón, se me empiezan a ir las palabras, pero nos permite dejar de tener pesimismo y nos da un optimismo respecto a la forma como podemos eh, influir en la realidad y cómo la realidad puede influir en nosotros, y se hace un intercambio. Y esto pues es una forma que yo creo que a todo el mundo le debe de dar eh, gusto, y que esto es por lo que empezó Alberto diciendo si la forma en que pensamos es una forma real, si existe la libertad real, si no existe. Y bueno, pues de acuerdo al pensamiento nuevo de mayor extensión, por supuesto que existe la creatividad. La creatividad afecta a la realidad, y aquí, en vez de decir que nos dé miedo, más bien lo que tenemos que ver es de qué manera adquirimos responsabilidad para poder empezar a pensar de esta manera, y que es una manera donde realmente podemos tener un efecto en el universo o en esta O en nosotros. campo. Eso también puede dar miedo, eso Nosotros somos el universo también, somos parte. También, y también asumir responsabilidad nos puede dar miedo, ¿no? Mira, aquí veo yo, ya se han puesto muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Veo, eh, sin, ¿cómo podríamos ver, o saber si necesitamos una nueva forma de pensar, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, literal la perspectiva
que planteó Guillermo, pues tendríamos que aspirar a ir a niveles superiores de vibración, ¿no? Creo que fue la palabra que usaste, ¿no, Guillermo? Entonces, tendríamos que decir, es que la manera en que pensamos hoy nos da un nivel de vibración insatisfactorio, tenemos que pensar de maneras diferentes para ir a otro nivel más satisfactorio, más alto, ¿no? De las otras cosas que hemos estado platicando, incluso desde la otra ocasión, ¿no? A lo mejor necesitamos pensar de una manera diferente porque tenemos miedo con la manera en que pensamos hoy, ¿no? Si aceptamos la idea de que pensar nos ayuda a contrarrestar el miedo, nuestras angustias, nuestras ansias, ¿no? Entonces, tendríamos que decidir si hoy observamos algún contexto o que estamos experimentando miedo en nuestra realidad actual, y por eso necesitamos pensar de una manera diferente. Ahí quizás la respuesta, me atrevo a adelantar también yo, es mi opinión, podría ser positiva. Claro que tenemos miedo, ¿no? En la época de Einstein y de esos amigos, Bertrand Russell y demás que hicieron los manifiestos, y más recientemente el que hemos identificado como Potsdam, ¿no? Ahí están ese temor de destruir el planeta, ¿no? A través de guerras nucleares. Y hoy tenemos, curiosamente, otra vez ese mismo miedo, ¿no? Cuando ves a un amigo en Rusia, ¿no? Amenazando con sus juguetes atómicos, a lo mejor no necesariamente puede eso condenar a la desaparición al planeta, pero ciertamente causaría destrucción, causaría sufrimiento, estaría quizás medio limitado regionalmente, pero al final de cuentas nos afecta a todos, y ahí tenemos el factor de miedo. Entonces, a lo mejor, simplemente con lo que quiero poner de manifiesto es con los esquemas, más que con el esquema, con las ideas que trabajamos en aquella ocasión y que hoy traté de resumir, a lo mejor ya tenemos suficientes razones para pensar, pues nos convendría pensar de manera diferente, así sea para tener un nivel de vibración más alto o para poder combatir los miedos que tenemos ahora. Y la lista apenas la empezaba, ¿no? Pero ya está ahí Enrique. Adelante, Enrique. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar un poco en el sentido si el pensamiento que hoy tenemos es un pensamiento voluntario o involuntario. Creo que la mayor parte, hablando de la humanidad, actuamos más de manera involuntaria. Por eso asumimos, como se dice en el manifiesto, de manera acrítica, una forma de actuar, porque no hemos pensado, hemos caído eh, en reaccionar, diría yo, eh, buscando sobrevivencia egoísta. En lo individual, ahí voy llevándola yo, pero sin pensar de fondo. Entonces, estamos un poquito involuntario. Creo que lo que nos falta es irnos a un pensamiento voluntario. En ese pensamiento voluntario cabe lo que decía al inicio Guillermo, de un pensamiento, ahora sí que plenamente racional, bueno, o consciente, diría yo, en donde con esa conciencia entonces sí busco generar esa energía positiva, llevar el pensamiento a ese nivel, como lo dice también Luis, pues un pensamiento mucho más abierto, no limitado a ciertos cartabones, paradigmas, sino que está mucho más abierto, pero precisamente creo que esa es la forma de pensar en la que menos pensamos. No sé, por eso digo que muchas veces como que es más reactivo, más involuntario que con plena conciencia y por lo tanto voluntario, ¿no? Que eso sería lo interesante. Eh, Creo que desde luego aquí sí también tendré que decir que soy más partidario
en lo personal yo de Descartes. Pienso, luego existo, pero luego del saber que existo, debo de buscar la verdad, era lo que planteaba Descartes. Y creo que nosotros nos limitamos al pienso y luego existo y hasta ahí. Y no buscamos la verdad, porque al buscar la verdad, creo que también esta tiene que estar al servicio de la vida humana y por lo tanto, si está al servicio de la vida humana, debe de buscar la plenitud del ser humano. Y en ese sentido, pues el pensamiento tiene que ser un pensamiento sumamente amplio, flexible, y también tiene que ser buscando precisamente en esta sinergia positiva y demás, buscando que se den las condiciones que permitan la plenitud de las personas, cosa que tampoco generalmente al reflexionar, al pensar, lo hacemos, ¿no? Lo vemos estrictamente a nuestro ámbito, a nuestra realidad, a nuestro metro cuadrado, que creo que es también parte de lo que tendríamos que modificar de manera significativa. Buenísimo, Enrique, gracias. René, adelante. Y luego Paulo. Sí, bueno, sí, sobre lo que dice Enrique, bueno, me parece interesante decir, bueno, ¿cuál es el pensamiento de hoy? Como si fuera un paradigma, porque tal vez no hay que pensarlo, porque yo creo que todos pensamos, digamos, de una manera individual, de forma distinta, pero lo que pareciera y lo que el manifiesto dice es que estamos hablando de un pensar como un pensar paradigmático. Y de alguna manera, es involuntario, o sea, y está involuntario y está influenciado por la historia. Eso es lo que me parece, por los nuevos paradigmas, por las revoluciones. Y ahí, por ejemplo, podemos pensar justamente en las revoluciones científicas que han cambiado el paradigma. Empieza con Galileo Galilei. Newton ha tenido una influencia enorme en esta idea de un pensamiento mecanicista. El mundo o el universo como un gran reloj o una maquinaria de relojería en donde yo puedo conocer los parámetros, es difícil conocerlos, pero una vez que los conozco puedo controlar y proyectar el mundo. Y de alguna manera creo que así se ha estructurado la sociedad. Todos estamos de alguna manera encerrados en este paradigma, pero es un paradigma que también de alguna manera acomoda muchas cosas en función de la economía, digamos, de los sistemas monetarios como leyes naturales. Es decir, estos son inamovibles, todo mundo piensa en ellos y pareciera que en este momento es difícil salir de ahí si no ampliamos de alguna manera nuestras expectativas. Entonces, es otra vez como desde el individuo, desde atrevernos realmente a pensar y luego convertirlo quizá en conocimiento, hay esta posibilidad, porque hay un paradigma como que cae como si fuera una caja sobre nosotros. Esa es como para mí una reflexión. Entonces, sí, el pensamiento que hoy tenemos, o por lo menos el que estructura, no el individualmente, el que estructura a nuestra sociedad, es un pensamiento involuntario, yo diría. Bueno, hay que reconocer que el mecanicismo es cómodo, ¿no? Es predictible, nos da confianza, nos da certeza. Paulo, adelante. Sí, muchas gracias. Pues aquí, basándome en el documento, ¿no?, que nos ha ocupado parte de la sesión, la motivación global ética, pues me gustan muchos puntos, ¿no? Y uno de ellos es, ok, estamos buscando nuevas formas de pensar, pero ¿para qué? O sea, el punto es, ok, el conocimiento, volvemos a lo que hemos comentado anteriormente, ¿de qué sirve, no? Por sí mismo, ¿de qué sirve? ¿Para qué lo queremos utilizar? Y donde enumeraron ustedes muy acertadamente las acciones en Global Ethics, me llama la atención poderosamente el punto 6, donde todos son verbos, ¿no? Es decir, casi todos son acciones. Dice aquí, definimos, que ya es un verbo por sí mismo, acciones, implica otra vez movimiento, y decisiones, otra vez otro verbo, y las ejecutamos en el marco de las formas y reglas que fundadores y adherentes decidamos darnos, ¿no? Entonces es un punto muy dinámico porque toda la esencia de este punto 6 particularmente denota acción, denota decisiones, denota definición, ejecución, ¿no?
Entonces, pues volvemos al punto y destaco el hecho de para qué queremos el conocimiento, ¿no? Realmente qué vamos a hacer con él. Solamente entender el entorno, entender dónde estamos, entender los errores que la humanidad ha cometido. Pues sí, es útil, claro, pero ¿y para qué, no? Entonces, creo que sería muy interesante que como comunidad de Global Ethics, este 2023 nos pusiéramos el objetivo de tener proyectos concretos de acciones, ¿no? Digo, me queda claro que cada uno de los organismos que representamos y en nuestros ámbitos diarios, por supuesto que tomamos acciones positivas que impactan a la humanidad, ¿no? O a nuestro entorno, por lo menos. Pero estaría genial que como grupo, los que hoy por hoy aquí nos vemos en pantalla, quizás nos planteemos a partir de este nuevo año que comienza, hacer proyectos, ¿no? Digo, me queda claro que no estamos en el mismo lugar físico, por eso las reuniones son virtuales, porque estamos prácticamente en toda la República, pero propongo que se hagan proyectos igual virtuales, ¿no? A lo mejor formar equipos entre nosotros y como esta comunidad generar uno o dos proyectos, a lo mejor dos equipos donde digamos, ¿sabes qué? En medio año vamos a lograr esto, en 3 meses, no sé, para que entonces empecemos a pasar a más acciones, ¿no? Insisto, Global Ethic como concepto me queda claro, ya es una gran aportación y cada quien desde su trinchera está haciendo aportación, pero me encantaría que los que hoy estamos aquí, adicional de reunirnos y pasar un excelente momento compartiendo estos pensamientos, pues propongo que hagamos proyectos, ¿no? No tengo idea qué proyectos, pero precisamente es poner, es sumar todas estas mentes, pues maravillosas que estamos aquí y hacer algo como conjunto, ¿no? Lo dejo sobre la mesa como idea y ojalá y resuene. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Pues a lo mejor una cosa que podríamos proponernos es generar ideas o formas de pensar mejor, de pensar superiormente, o por lo menos saber cuáles formas de pensar son mejores o peores o superiores o inferiores, no sé, algo que nos pueda dar en este caos norte hacia dónde caminar. A Jorge y después Luis, que ya encontró la manita. Ya. Buenas noches con todos y disculpas del atraso otra vez. ¿Qué tal, querido Jorge? Bienvenido, qué gusto. Gracias, igual, un gustazo. Bueno, fascinante como siempre, ¿no? A ver, yo creo que un poco escuchándolos, el tema de la física newtoniana es que la experimentamos, es decir, es fácil experimentarla, es decir, los sentidos los tenemos. En cambio, la física cuántica no la experimentamos, es demasiado abstracta todavía. Entonces, yo sí creo que la pregunta está muy bien puesta, es decir, lo que buscamos es salir del túnel en que nos tienen metido y ampliar nuestra visión, ¿no es cierto?, hacia lo que no experimentamos. Eh, y es que el pensar depende de dónde ponemos la atención, de dónde ponemos el foco, como decía Alberto, ¿no es cierto? Es decir, ahorita mi seso está pensando porque mi foco está aquí, el resto está apagado, es decir, el directorio que tuve porque me atrasé se acabó, mi familia les dije que ya no me molesten, es decir, hoy estoy concentrado porque aquí está mi foco y pienso lo que pienso porque estoy aquí y aquí está mi foco, ¿no es cierto? Entonces, yo me pongo en ese tema y depende el pensamiento en el contexto en que me pongo. Entonces, ¿cómo salgo del contexto de la física newtoniana que es este túnel en que nos tienen metidos? Y casi no pensamos porque es un tema ya automático, en cierta manera. Nos tienen como en un andarivel, ¿no es cierto? En una línea de tren que ya no nos podemos salir. Entonces yo me planteo 6 preguntas en este momento, ¿no? ¿Cómo me pongo yo? La primera ¿es aquí y ahora toda mi existencia? ¿O este es un breve tránsito terrenal? Es decir, yo vengo de algún lado y voy a algún lado. Y es un breve tránsito terrenal. Yo me pongo en que esto es un breve tránsito terrenal. Entonces ya mi cancha se amplía totalmente, ¿no es cierto? Al menos en mi contexto. La segunda pregunta que yo me hago, ¿soy solo o soy conectado? ¿Sí?
yo soy conectado, es decir, y trato de entenderme conectado con ustedes, con la naturaleza, con la humanidad, sí, porque también, si soy solo es una cosa, pero si soy conectado es otra, ¿no? Eh, Luego, a mí una cosa que me fascina es que llegamos sin nada y nos vamos sin nada, es decir, y es un poco absurdo que en estos 70, 80, 90, 50 años que nos toque vivir, aquí llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y se ata con este breve tránsito terrenal, ¿no es cierto? Eh, entonces yo sí me pregunto si llego sin nada y me voy sin nada, ¿qué queda? O más claro, ¿qué dejo? ¿No es cierto? Entonces, si me planteo qué dejo, entonces me preocupo qué dejo, ¿no es cierto? Y trato de dejar algo bueno. Eh, Luego, lo planteaba Paulo en cierta manera, ¿no? ¿Pienso para actuar o solo pienso y no actúo? No, yo pienso para actuar, es decir, porque el pensamiento sin acción, ¿para qué? Entonces, la acción va muy atada al pensamiento, porque si no es un desperdicio, es decir, y si ese pensamiento no lo voy a actuar de alguna manera o no lo voy a poner en práctica, ¿para qué? ¿Sí ven? Entonces, eh, y nuevamente, si llego sin nada y me voy sin nada, ¿qué es el miedo? El miedo para mí es miedo a perder algo, pero si no tengo nada que perder porque llego sin nada y me voy sin nada, es decir, me libero de muchas cosas y comienza a ampliar también mi pensamiento. Y el último punto que también es algo que es para mí muy interesante es, ¿qué impulsa al mundo? ¿Al mundo lo impulsa la ambición o lo impulsa la envidia? Yo creo que hoy por hoy al mundo lo impulsa la envidia, ¿sí? Pero ¿en qué contexto es la envidia y la ambición? La envidia es ver hoy y hacia atrás. La ambición es ver hacia adelante. Yo creo que al mundo lo debería impulsar la ambición, es decir, hacia adelante, no hacia el hoy y hacia atrás, porque eso ya pasó. Eh, entonces, he pensado en 6 formas como la cancha de túnel que tenemos hoy se puede ampliar y en cierta manera salir de esa física newtoniana que la experimentamos y nos tiene en este andarivel a una física cuántica en que se nos plantea una cosa mucho más amplia, ¿no es cierto? Que creo que depende de nuestra visión y a dónde ponemos nuestra atención, a dónde ponemos nuestro foco. Exacto. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, excelente. Luis, estamos ya pues en el momento de ir entrando a la cosecha. Estamos a 15 minutos de cumplir nuestro tiempo asignado. ¿Quieres entrarle de una vez a la cosecha? Pues sí, espero que lo que voy a decir ya sea parte de una conclusión que nos pueda ir sirviendo como una conclusión, o al menos a mí me sirve ya para tranquilizarme. De acuerdo. Pero yo creo que se hicieron muy excelentes preguntas, excelentes cuestionamientos con todo esto y muy verdaderamente notables opiniones. Una de ellas es ¿para qué? ¿Para qué pensamos mejor? Quizá una de las razones y la más timorata, bueno, pues es esto, lo hacemos para quitarnos el miedo, pero yo creo que el miedo se quita en el momento en que entendemos. Y yo creo que lo que estamos tratando de hacer aquí, sobre todo con este pensamiento, es de entender mejor el lugar donde estamos, tratar de entender mejor el universo en el que estamos, en el que vivimos, y ver de qué forma vivimos. Jorge hizo ahí eh, bueno, él lo hizo también pues, como un cuestionamiento, depende de cómo estamos, si estamos todos conectados, y de acuerdo a ese pensamiento, todo está conectado, incluyendo nosotros, o sea, no hay nada que no esté conectado en un todo, pero sin perder identidad ni individualidad. Sin embargo, sigue siendo un todo. Es un poco difícil decir esto porque aparentemente hay una
contradicción, que no lo es, porque una cosa es un todo monolítico y otro es un todo formado pues, de diversidades, etcétera, que forman ese todo. Y pues estamos conectados, hiperconectados, y no nada más con una conexión, sino de forma infinita con todo lo que existe, hasta con lo que creemos que no existe, y que, bueno, de acuerdo a la física actual, podremos decir es materia muerta. Y de acuerdo a esta forma de pensar cuántica, no existe materia muerta. Todo lo que existe que no es vivo es previvo, es previviente. Y todo lo que conocemos que ya existe y que es viviente, surge de la previvencia. No hay nada que se haya hecho directamente viviente, directamente en ese lado. No, primero fue algo previviente, y allí también me recuerda mucho a lo que mencionó Billy de él, de las vibraciones, y esto es una parte de cómo se explica se puede decir, la previvencia, en que eh, son campos cuánticos, porque así le dijo, creo que fue Dirac, que poco a poco se fueron juntando unos con otros de acuerdo a la atracción que había, ¿no? O sea, a través de miles de millones de años, pero a partir de esas y con vibraciones y oscilaciones se iban juntando y luego repeliendo y volviendo a juntar hasta que hacían algo que podía generar algo viviente. Eso ya nos lleva, ya podremos después ver, y en el mismo manifiesto aparece bastante de esto, pero aquí yo creo que lo que nos conviene es ver, también lo mencionó Jorge, llegamos sin nada y nos vamos con nada, y tratamos de dejar algo, tratamos de trascender. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Tratando de acumular cosas. Casi siempre es muy raro el que deja un legado que está basado en pensamiento o espiritualidad, también los hay, pero son muy pocos. Lo que generalmente se trata es de dejar un legado basado en materia, y generalmente eso es sin dinero. Y bueno, yo creo que de algo que nos da mucho miedo salir es el hecho de el sentimiento de poder en la posesión de las cosas físicas. Que si empezamos a pensar en otro nivel, pensamos en un nivel donde la materia no es lo que sirve, sino es la forma en que vemos el universo, lo entendemos mejor, nos da menos miedo y podemos actuar con estos nuevos principios, y estas actuaciones sí tienen más capacidad de alterar el universo que tenemos, y de la forma como pensamos con lo físico, pues podemos actuar y alterar lo que tenemos cerca, pero es muy difícil alterar algo que está a larga distancia. Y por medio de este nuevo pensamiento expandido, sí somos capaces de alterar muchas partes de la realidad, cada vez más grande, cada vez más, se puede decir, ilimitada, infinita, y de la misma manera, de la manera como vamos, en la forma en que vayamos aprendiendo los principios que hay detrás de ella, los principios que podemos utilizar para el bien de todos, y no más para mi bien, que aquí es otra cosa. Con lo material, lo tengo yo, lo tienes tú, no podemos tener los dos al mismo tiempo. Entonces acá sí, mientras más se logra entender esto, mientras más lo comparta, más grande se hace, y todo mundo podemos disfrutar de esto. Y bueno, esto nos lleva a una conclusión que yo diría: pasamos de un mundo de la limitación, un mundo eh, eh, un mundo donde casi todo está hecho con una suma negativa, pasar a un pensamiento que nos mete a un mundo de
de suma positiva y que nos lleva a la abundancia, nos lleva realmente a poder apreciar la abundancia con la que tenemos que vivir. Y esto, por lo tanto, también, una vez que hay abundancia, deja de haber mucho, y es lógico esto, deja de haber mucha envidia, deja de haber mucha codicia, avaricia, etcétera, etcétera, que son cosas que existen con los mundos limitados por la materia. Y en la medida en que el mundo se va basando más en otras cosas que son extendibles y son ilimitadas, pues yo creo que pensamos de otra manera también para generar una mucho mejor forma de bienestar y tratando de administrar la abundancia que existe en el mundo cuántico. Eso es lo que esa es la conclusión que yo llego. Y claro, se puede todavía hablar mucho de esto, pero con esto espero poder haber dejado ahí un gran... take away. Pues muchas gracias, Luis. No sé quién quiera continuar. Venga, René, por favor. Tu micrófono, René, lo tienes silenciado. El micro, René, sí. No, ya no voy a decir. No, de lo que me llevo hoy digamos, de la charla que hemos tenido, de la discusión, es que yo creo que como la invitación es a pensar de manera consciente. Y esto significa no solo racional. Ese es para mí ese es uno de los que nos está metiendo en el túnel, cuando solo es lo racional, pero hay percepciones mucho más amplias y lo racional es una parte de ello. Pero aquí sobre lo que se cuestionaba es pensar, para mí es el paso previo para crear, para poder crear, para poder participar, para vivir, porque de esto se trata la vida, para vivir, y no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Y para mí tiene que ver justamente con esto, con participar en la vida de una manera creativa, porque esto es lo que nos hace individuos, para esto venimos. Por eso para mí es importante para abrirnos y para confiar, o confiar de alguna forma en la apertura, porque lo que yo siento que hoy falta, digamos, en nuestro mundo, la carencia más grande son las alternativas. Y en realidad no es que sean las alternativas, sino son la percepción de alternativas. Y ahí es por eso es que yo creo que esta forma de pensar tiene que ser mucho más amplia, mucho más consciente y donde nosotros tenemos una influencia grande. Y en ese sentido, yo, desde mi perspectiva, sería inclusive un poco paciente en el actuar, porque la carencia es pensar, es este paso previo, es esta fuente, digamos, que creo que hacemos poco. Y decía, por ejemplo, Zizek, que se me hace este filósofo que está muy de moda y tiene un videíto que dice, creo que don't act, think. Y de repente estamos en un mundo de pura acción, actuamos, actuamos, actuamos y se nos olvida pensar. Entonces, ¿cómo rescatamos esto para realmente poder crear, participar y vivir? Ese sería mi take Buenísimo. point. Buenísimo, René. ¿Quién sigue? ¿Eso es tu mano, Esteban? Venga. Pues yo un poco también siguiendo la línea que René propone y alejándome un poco de la pregunta que es algo más teórica, ¿no? Y hablando del vivir y de, digamos, tener más felicidad, menos sufrimiento y evolucionar y demás, creo que sí pensar y estar abiertos a pensar por otros caminos, a cuestionar las cosas que asumimos, a mirar con otros ojos, a caminar caminos, digamos, mentales o racionales distintos, es fundamental para evolucionar, vivir mejor, digamos, con el objetivo de vivir mejor, evolucionar en la parte de hacernos información, en la parte de sintetizarla y también en la parte de accionar.
Entonces, y eso un poco como cerrando con lo que un poco con las dimensiones que abrí, ¿no? Tanto en una vida en comunidad como en lo individual, me quedo con eso de esta plática. Gracias, amigos. Buenísimo, muchísimas gracias, Esteban. ¿Quién sigue? Tenemos todavía pendientes a Guillermo, Enrique, Paulo, Jorge, Guillermo, Mendoza y Guillermo Sí. Schiffer, por supuesto. Venga, Jorge, adelante, por favor. Bueno, creo que muy interesante todo y en gran parte de acuerdo. Y lo que yo me llevo de aquí es lo que dijo Guillermo Schiffer hace casi al inicio, ¿no? Que depende de nosotros, es decir, no depende de otros. Y tenemos que comenzar, es decir, y tenemos que comenzar a actuar dentro de esta forma de pensar. Y yo creo que la vibra positiva genera vibra positiva, es decir, no, a veces nos quejamos mucho y nos quedamos ahí, pero no cambiamos nosotros mismos, no ampliamos nuestra visión en el contexto que hemos hablado y, y esa abundancia cuántica que decía Luis está ahí y es cuestión nuestra tomarla y pretender vivir en ese mundo más amplio y no limitado, ¿no? Porque es ese mundo limitado el que genera, creo que la mayoría de los males de este mundo, ¿no? Y quizá uno de los sentimientos más perniciosos es el sentimiento de la envidia, ¿no? Y la envidia nace de la limitación y de ese túnel en el que vivimos. Entonces, hay que salir de eso y, y nuestra acción en ese contexto solo va a generar algo positivo, no negativo. Entonces, hagámoslo. Ese es mi enorme regalo de fin de año de todos ustedes. Así que muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Guillermo, Voy a añadir a lo que dije de los pensamientos al principio, de que hay algo que es la law of vibration. La law of vibration es la que tú pones en práctica con tus pensamientos. Y este pensamiento, lo que tú piensas, se te regresa a través de la law of attraction. Quiere decir que si tú piensas con un temor, ese temor se te va a cumplir, porque la law of attraction atrae hasta 12 veces lo que tú piensas positivo o lo que tú piensas negativo. Entonces es fundamental el considerar esas dos laws que son del universo. No hay manera, las tenemos, vale la pena analizarlas dentro de este tema que estamos haciendo. Y eso es la cuestión fundamental y desde luego coincido con Jorge de que yo uso el We are spiritual beings y ahorita tenemos una human experience, pero estamos en estado humano actualmente y luego continuaremos siendo forever and ever. Ese es mi tema. Y también voy más por el lado de la creatividad más que la competencia, donde la competencia significa qué le quito al otro para agandallármelo a mí. Es mejor decir que creo que sea totalmente novedoso, de tal suerte que incluso inspire a otros para acompañarme en una forma positiva y no qué le quito al otro a través de la ley de competencia. Esos serían, y desde luego está la ley de cause and effect. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Entonces, nosotros si decidimos actuar de la forma A, el resultado inexorablemente va a ser B, whatever you do. Eso es todo. Genial. Gracias, Guillermo. Adelante, Paulo. Gracias, amigos. Pues me llevo mucho aprendizaje de todos ustedes y bueno, pues con lo que yo me quedo es básicamente ustedes aquí en esta sesión
me ayudaron a estructurar lo que se requiere para salir de la zona de confort, ¿no? Porque al final se habla mucho de eso, hay que salir de la zona de confort y esta sesión me ayuda a estructurar qué se requiere hacer para lograr eso, ¿no? Y el primer paso es pensar de manera diferente. O sea, realmente salir de la zona de confort empieza en la mente, tomando los comentarios y las aportaciones de todos, ¿no? Comienza por la mente pensando de manera distinta, como diría René, olvidándonos del lenguaje o del pensamiento lineal o lógico, ¿no? Que es al que estamos acostumbrados, es salirse de ahí. O como bien dice Guillermo, empezando a vibrar a un nivel más alto, vibraciones de atracción, por ejemplo. Esa creo que es la clave para lograr salir de esa zona de confort y entrar a una zona de crecimiento, ¿no? Entonces es como un roadmap donde por lo menos el paso número 1 fue el tema de este diálogo crítico, ¿no? Y es que empieza por la mente, por nuestros pensamientos. Eso es lo que yo me llevo. Genial, pues muchísimas gracias, Paulo. Guillermo, adelante, por favor, Guillermo Mendoza. Ay, gracias. Pues mira, yo la verdad en estos temas son quizá un poquito demasiado abstractos, pero he estado dando vueltas a lo largo de la sesión, que en realidad a experiencias muy personales alrededor de estos temas. Yo creo que en la medida que tú expandes tu cultura, que tienes una curiosidad insaciable de analizar muchas cosas de cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, tanto en la parte de la ciencia, de la política, de la sociedad, del ser humano mismo, etcétera. En la medida que tú vas acumulando una serie de conocimientos y a partir de tus observaciones o de tu interés en la cultura, pues va creciendo también una serie de posibilidades para hacer comparaciones entre cosas que parecen que no tienen ninguna relación, pero que te da la pauta para encontrar soluciones y para crear conocimiento nuevo, ¿no? Desde el punto de vista no convencional de lo que puede ser la academia o de lo que puede ser otro tipo de formas de aprendizaje. Simplemente el hecho de ser una persona curiosa, culta, te va dando una serie de posibilidades para estar estableciendo relaciones entre lo que aparentemente no tiene relación. Entonces vas creando nuevas posibilidades de pensamiento. Tenemos el caso, por ejemplo, creas también muchas metáforas. Metáforas, un tema que le he hablado con Luis también a veces, ¿no? El tema de las metáforas te ayudan mucho también a entender cosas. Inclusive en el mundo de los negocios se ha puesto, en el marketing, en los negocios, se ha puesto de moda desde hace algunos años lo que le llaman el benchmarking, ¿no? Donde tú a partir de cosas que no tienen ninguna relación, sacas soluciones para temas que son problemas que estás viviendo o que tienes en tu vida o en tu empresa, mediante la observación de cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión. Yo creo que el mundo finalmente es es una fuente inagotable de inspiración para pensar, para crear conocimiento y para aplicar formas de cómo funciona la vida y la estructura del universo en muchas formas de lo que vivimos y actuamos todos los días. Es un pensamiento muy ligero, pero pues eso es lo que se me vino a la mente, ¿no? Gracias. Pero muy interesante, muy interesante. Enrique, por favor, adelante. Gracias. Bueno, una de las capacidades que te permite el pensar también es el recordar. Y en este recuerdo lo traigo porque, según entiendo, esta es la última sesión del año y de alguna u otra manera también me permitió traer al momento presente una frase de una persona que en próximas fechas estaremos, los que somos creyentes, conmemorando su nacimiento. Aquella frase de Jesucristo que dice, la verdad nos hará libres. Y en ese sentido, pues para
poder aproximarnos a esa verdad, desde luego que se requiere del pensar. Entonces, necesitamos pensar para irnos aproximando a esa verdad que nos haga libres, que en otros términos pudiéramos decir, en lo muy terrenal, diría yo, no muy mundano, pues que nos haga felices en ese paso que estamos por este tiempo, en esta temporalidad a la cual decía hace unos momentos Jorge, en donde llegamos sin nada y nos vamos sin nada, y que como bien lo dice Jorge, pues lo importante es no que nos llevamos, sino que dejamos, que también sería importante pensar en qué es lo que queremos dejar a la humanidad y que de alguna u otra manera también lo contacto con lo que decía Paulo, ¿no? Sí, y René, debemos hacer estos espacios, estos impases de pensamiento, pero que no sean muy largos tampoco, para que el día de mañana pues podamos también buscar en ese sentido actuar y trascender. Y finalmente, que es lo que me llevo, ¿no? La vigencia de esta frase de la verdad nos hará libres, que reitero, finalmente está vinculada al pensar cómo podemos aproximarnos a ella. Y pues a todos, de aquellos de ustedes que son creyentes, pues desearles una muy feliz Navidad. Pues muchísimas gracias, Enrique. Y yo creo que esa es una conclusión, y más que una conclusión, un cierre fantástico. Así que yo ya no quisiera echarlo a perder, ¿no? Pues además ya estamos definitivamente en tiempos extras. Y bueno, pues ya con eso, ¿no? Nos vemos entonces el próximo año. En los próximos días les estaremos compartiendo el plan de 2023, y pues retomar estas inquietudes y estas incluso peticiones como la que nos hizo Paulo pues hagamos algo, ¿no? Vayamos estructurando alguna cosa que pueda también trascender un poco en este sentido de legado, quizás, porque no pensarlo así. Pero bueno, lo iremos platicando y lo iremos conservando. René, te veo como con ganas de participar. Sí, no, es una última cosa que quiero compartir, y tiene que ver no con el fin de rebatir, pero de compartir con esto que dijo Guillermo, de que todo es causa y efecto, todo tiene una causa y efecto. Bueno, pues resulta que estudiando justamente por el manifiesto, este libro de Heisenberg, de el todo y las partes, para mí hubo un descubrimiento que quiero compartirlos, es que justamente en mecánica cuántica y en las teorías cuánticas, esto se empieza a ser relativo. Es decir, causa y efecto, lo que se llama la ley causal, existe en nuestro mundo, porque todo el mundo de la mecánica y de los aviones y de todo nuestro mundo físico que nos rodea parece basarse en causa y efecto, pero también descubren, o digamos, en esto que se cree en la cuántica, es que existe la aleatoriedad fundamental o objetiva. Es decir, hay efectos que no tienen una causa previa. Los electrones tienen este movimiento a nivel atómico, esto se rompe. Entonces, esa es una de las lógicas. Entonces, el causa y efecto sí existe, pero no solo, sino que paralelamente, complementariamente, existe la aleatoriedad objetiva, y existe un tercer elemento que se llama finalismo. La naturaleza parece no moverse bajo causa y efecto, sino como bajo un plan. Las flores, los árboles, todos tenemos dos ojos, pero no tenemos el segundo ojo porque tenemos uno, sino que pareciera que hay una especie de plan. Entonces, estos son como grandes misterios, y la ley causal es una de las que parecen actuar en nuestro universo, pero no es la única. Eso es como, para mí ha sido como muy revelador. Buenísimo. Pues más que pensar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Chao, amigos. Nos vemos entonces el próximo año. Ya les estaremos